Gracias a nuestro precioso grupo de alabanza que siempre nos llevan en ese tiempo tan precioso en la palabra del Señor. Y quiero pedirle a cada uno de ustedes que pueden sacar sus notas de sus boletines. Tenemos nuestras notas, nuestros bosquejos, pero también que abran sus Biblias. Si no tienen sus Biblias, los versículos bíblicos están ahí en sus bosquejos y también van a aparecer en la pantalla. Es un día precioso. Yo quisiera que cuando veamos estos tiempos maravillosos así, buen clima y todo lo demás, yo quisiera que los hermanos siempre pusieran, como dice la palabra de Dios, que este es el día del Señor, y que pusiéramos siempre como prioridad, antes de hacer cualquier otra cosa, primero venir a adorar al Señor, después váyase a pasear, pero tratemos siempre de que el día del Señor sea un día que sea un día de respeto para nosotros, que sea un día en el que decidimos venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es el día en el que adoramos al Señor juntos, como congregación, como asamblea. El día de hoy vamos a estar hablando, mencionábamos en este canto tan precioso que hemos venido a adorar a Dios, pero hoy en día vamos a estar hablando de cuando muchas personas, en vez de adorar a Dios, rechazan a Dios. Y cuando llega el rechazo y llega cerca del corazón. No sé si alguna vez ustedes han sentido el aguijón, el dolor del rechazo. El dolor del rechazo es sumamente fuerte. Y muchas veces nosotros no pensamos en el momento que hemos sido rechazados. Porque muchas veces no somos conscientes de que ya sea que nosotros hayamos rechazado a alguien o alguien nos haya rechazado a nosotros. Tal vez fue alguien de quien esperabas apoyo. Y que después que esperabas apoyo de cierta persona, en vez de darte el apoyo que tú esperabas, sentiste que esa persona más bien te rechazó. Quizás fue un padre que nunca te animó. Quizás fue un padre que nunca fue a tus juegos o a tus deportes, a tus actividades. Quizás fue algo sin importar cuánto te esforzaras, nunca fue suficiente. Y entonces, en vez de recibir aceptación o ánimo, en algún momento tal vez recibiste rechazo, porque las personas expresaban que no eras suficiente. O tal vez fue un amigo que te dio la espalda cuando más lo necesitabas. Algo muy doloroso. Tal vez fue alguien a quien admirabas, pero no creyó en tu llamado. Alguien que no creyó en tu crecimiento. En cambio, Dios estaba haciendo algo en ti, pero aún así hay personas que te han rechazado. Y el rechazo es algo que duele. De hecho, muchas reacciones que nosotros tenemos como adultos, las tenemos porque de alguna u otra manera recibimos algún tipo de rechazo cuando nosotros éramos niños o jóvenes. El rechazo duele y entre más cercana es la relación con la persona que te rechaza, más profunda viene a ser la herida que nosotros experimentamos. Para que entendamos bien esto, quiero hablar de qué es entonces, qué es el rechazo. El rechazo es una experiencia dolorosa que nosotros como seres humanos experimentamos cuando somos ignorados, o somos despreciados o dejados a un lado por otros. El rechazo envía un mensaje directo al alma del ser humano. Lo voy a volver a decir. El rechazo envía un mensaje directo al alma del ser humano que le indica o que le comunica al ser humano: no eres suficiente. Quizás las personas que crees que te quieren, quizás no te quieren, y esos pensamientos están rondando nuestra mente. Quizás son pensamientos como que te dice alguien: no perteneces. Y puede el rechazo causar un daño profundo en el alma de una persona. Puede afectar tu confianza. Porque tal vez fuiste rechazado, no te sientes con la confianza que deberías de sentirte para hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Quiere decir que muchas veces por el rechazo que te afecta tanto, puede afectar en alguna forma tu sentido de identidad. ¿Quién realmente soy? Y quizás por algún momento dudas el poder que tiene de ser llamado un hijo o una hija de Dios.
El rechazo también puede afectar a tu motivación para seguir adelante. Al fin y al cabo siempre piensan que nunca hago nada bueno, ¿para qué lo voy a intentar? El rechazo te puede afectar. Algunas personas dejan de soñar después de ser rechazadas. Otras dejan de servir. Otras muchas veces dejan de confiar por ser rechazadas, porque la herida es profunda y muchas veces viene de quien se suponía que deberían de amarnos más. Hay algo especialmente doloroso cuando somos rechazados por las personas que deberían de habernos apoyado en algún momento, o a las personas que nosotros deberíamos de haber apoyado. Cuando viene de desconocidos, podemos ignorar el rechazo. No nos afecta de la misma forma como nos afecta cuando viene de personas a las que amamos. Pero cuando viene de familia, de amigos, de tu propia comunidad, el rechazo deja una marca verdadera. Te hace cuestionarte, ¿de verdad tengo un llamado? ¿De verdad soy suficiente? ¿Vale la pena seguir? Ahora, aquí está la buena noticia. Jesús conoce el dolor del rechazo. Si tú lo has conocido ese dolor en algún momento, no estás solo. Jesús conoce el dolor del rechazo. Él no solo habló del rechazo, Jesús vivió él mismo el rechazo. Lo más importante no es que él haya vivido y experimentado el rechazo. Lo más importante de lo que Jesús experimentó es que no permitió que el rechazo lo detuviera. Muchas veces a nosotros como seres humanos, cuando nos hemos sentido rechazados, eso nos detiene y nos estanca, nos afecta, como lo dije anteriormente. Jesús no permitió que el rechazo lo detuviera y lo estancara. Jesús conoce ese dolor, pero aún así no permitió que lo detuviera o lo estancara. Cuando llegamos a Marcos capítulo 6, donde estamos el día de hoy en nuestro texto, en nuestro estudio, vemos a un Jesús que llega con muy buen deseo, llega con una muy buena actitud al pueblo donde él había vivido por mucho tiempo. Y vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 6, versículo 1. Dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaban junto al mar. ¿Por qué tenemos? Vamos a cambiar el versículo, Peter, porque tendríamos que tener el versículo 1 aquí, donde nos dice, en el capítulo 6, versículo 1 nos dice, Jesús se marchó de ahí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Posiblemente no tenemos ese versículo en pantalla, pero lo tienen en sus bosquejos. Así que tenemos la Biblia por todos lados aquí, ¿verdad? Así que no hay excusa. En sus bosquejos está ahí, es el primer versículo. Dice, Jesús se marchó de ahí. ¿Dónde estaba Jesús la semana pasada? La semana pasada estuvimos viendo al final del capítulo 5 cuando Jesús sana a la mujer con el flujo de sangre, y Jesús sana también y levanta de la muerte a la hija del líder de la sinagoga. Estaba en Capernaum. Ahora se va de Capernaum y dice que Jesús se marcha de Capernaum y llega a su pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Jesús? El pueblo de Jesús era Nazaret. Era Nazaret, y se fue a su pueblo, y se fue él con sus discípulos a su pueblo Nazaret. Y cuando se fue con los discípulos a su pueblo Nazaret, quiero que entendamos una cosa bien importante. Nazaret era un pueblo que nadie daba un peso por Nazaret. ¿A qué me refiero en eso? ¿Se recuerdan ustedes cuando dijeron, ¿de dónde es ese hombre? Y dijeron, es de Nazaret. ¿Que algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Se acuerdan que dijeron eso de Nazaret? ¿Qué bueno puede salir de Nazaret? Dudaban que algo bueno pudiera salir de Nazaret, porque Nazaret era un pueblo pequeño, era uno de esos pueblos que no tenía nada que impresionar al mundo. Pero Jesús, quiero que veamos el mapa que tenemos aquí. Se va de Capernaum, pongamos el círculo por favor los dos. Vamos ahí, está en Capernaum, y Jesús se va caminando. Esto hoy en día es conocido como el sendero de Jesús, en inglés The Jesus Trail, y es el sendero de Jesús donde él caminó con sus discípulos hasta Capernaum. En los tiempos bíblicos, como no habían muchos accesos, aproximadamente caminaron entre 35 y 40 millas.
Ahora, imagínese usted está sumamente ocupado en Capernaum. Usted está sanando, usted está resucitando la niña que él acababa de resucitar. Usted está haciendo grandes cosas en esa área de Capernaum. Y de repente usted dice, voy a ir a mi pueblo. Y usted dice, voy a tener que caminar de 35 a 40 millas, pero voy a ir a mi pueblo. Usted esperaría que llegando a su pueblo la gente lo reciba con gusto. Porque usted creció ahí, porque usted tiene amigos ahí. Pero vamos a ver el día de hoy lo que realmente le sucedió a Jesús, que es muchas veces lo que nos ha sucedido a algunos de nosotros. Entonces Jesús baja hasta Nazaret y sigue en la misma área Jesús. Y dice en el siguiente, vamos al siguiente, el versículo 2. Estoy seguro que ahí sí tenemos ya el versículo 2, muy bien. Cuando llegó el día de reposo, ya estaba él en Nazaret. Se va de Capernaum, llega a Nazaret, el día de reposo. Era como lo que decimos nosotros, para ellos era el sábado, para nosotros es el domingo. Ellos es la sinagoga, para nosotros es la iglesia. Pero note usted qué importante es lo que yo decía al principio de estar en la casa del Señor. Él no perdía el día, que era el día del Señor, era el día del Señor y él se lo daba al Señor. Entonces vemos un ejemplo tremendo de nuestro Señor Jesús, que él no perdía de estar en la sinagoga cuando era el día que tenía que ir a adorar al Señor. Y dice que cuando él estaba ahí, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Estaban sorprendidos en el versículo 2. Ahora, no les tomó mucho tiempo para reconocerlo. Jesús se había ido de ahí por ya un poco de tiempo. En ese momento dijeron, lo admiramos, mira todo lo que hace. Pero inmediatamente en el versículo 3 les dice, espérate un momentito, ¿no es este el carpintero? ¿No le han dicho alguna vez algo así a usted? Espérate un momento, ¿que no eres tú el hijo de fulano de tal? Es como quien dice, este no pega una. Y es cuando empiezan a rechazar a Jesús. Y le dice, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no es este el carpintero? Para que se den cuenta que en Nazaret no había mucho. Todos conocían quién era el carpintero. No era como que habían varios carpinteros. Era un lugar pequeño. Y le dice, aparte, también el hijo de María. Ahora, quiero que usted note una cosa importante, que en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, era sumamente importante que los judíos reconocieran al hijo y al padre, de quién era hijo, y mencionaban al padre, pero no a la madre. ¿Saben ustedes por qué mencionan ellos a María aquí? Mencionan a María porque acuérdense ustedes que ellos sabían del rumor que María había concebido del Espíritu Santo, ¿no? Y ellos tenían esa duda. ¿Cómo fue que tuvo un hijo sin tener marido? Ellos pensaban que María le había sido infiel a José. Pero entonces no le están elogiando a Jesucristo. Están diciendo, ¿no es este el carpintero? El hijo de María, de aquella que quién sabe cómo fue que salió embarazada. Porque no creían en el nacimiento, en la concesión divina del Señor Jesús. Y dice, el hermano de Jacobo, hermano de José, hermano de Judas, hermano de Simón. Y estoy seguro que estos, como eran hermanos de él, eran niños imperfectos. Jesús era un niño perfecto que creció entre ellos, pero tenía estos hermanos que quién sabe qué testimonio daban, porque no creían en Jesús. Sus hermanos no creyeron en Jesús hasta después de la resurrección. Lo interesante de esto es que continúa diciendo, ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. O sea, en el versículo 2 lo están admirando y cuando se dan cuenta quién era, lo empiezan a rechazar. Ahí está el que creció con los hijos de ellos. Ahí está el que conocían desde chico. Ahí está la persona que llega a su lugar donde había crecido y llega con el deseo de pasar tiempo con su gente y ninguno lo recibe, sino que lo rechazan. Versículo 4 dice, y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. O sea, en su propia tierra no me dan, en mi propia tierra no me dan honra. Eso es lo que les está queriendo decir.
y entre sus parientes y en su casa. O sea, no solamente en el pueblo no me dan mi honra, pero también mi misma familia. Recuérdense que los hermanos de Jesús, en el capítulo 3 de Marcos, lo habían ido a buscar pensando que Jesús estaba loco. Lo habían ido a buscar pensando, gracias hermano, que Jesús estaba mal de la cabeza. Y por eso Jesús les tuvo que decir, no, te buscan tu mamá y tus hermanos. Y él dijo, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces ellos estaban totalmente en contra de esto, estaban rechazando al Señor Jesús. Y Jesús les dijo en el verso 4 y 5, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea, ustedes son los que me rechazan. Y dice en el verso 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. No pudo hacer los mismos milagros por el rechazo que le estaban dando, por la falta, por la incredulidad, la falta de fe que ellos tenían. Aquí vemos a un Jesús que no fue burlado por los fariseos en este momento, ni por los soldados romanos en este mismo momento, sino que vemos a un Jesús que fue rechazado por su propio pueblo, por su propia familia, por las mismas personas que lo vieron crecer. Ahora, no sé si a usted le ha tocado, pero ir a nuestros países de orígenes, y nosotros esperamos que la gente se alegre al vernos porque nosotros estamos alegres de verlos a ellos. Pero imagínense que en vez de que las personas se alegren de verlo, digan, ¿y este qué no es este aquel? ¿Qué no es este aquel que antes andaba vagando, andaba haciendo cosas malas por ahí? Sin embargo, Jesús no era ese, pero lo estaban rechazando. Lo estaban rechazando. Ahora, quiero que veamos más de cerca esta escena. En esta escena, vemos que después de Jesús haber hecho milagros, de haber sanado enfermos, de calmar tormentas, regresa Jesús a su ciudad natal de Nazaret, el lugar donde fue criado, donde él trabajó como carpintero y todos lo conocían su historia familiar. Va a la sinagoga, como leímos aquí anteriormente, y comienza a enseñar. Las palabras de Jesús estaban llenas de sabiduría. Su presencia tenía autoridad y era una autoridad que no se podía negar. La gente al principio se maravillaba de dónde tiene estas cosas y entonces reconocen que hay algo diferente en él, pero casi de inmediato vemos ahí mismo en el verso 3 que la admiración se convierte en escepticismo. Sus preguntas cambian de curiosidad y comienzan a criticarlo. ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien los ha criticado? ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien los juzgue equivocadamente? Es doloroso, ¿no? Especialmente cuando nosotros sabemos que algo no es cierto. Y empiezan a decir, este es el carpintero. ¿Quién se cree este? Es lo que prácticamente estaban diciendo. No podían reconciliar al Jesús que pensaban conocer con el Jesús que tenían frente a ellos. No lo podían reconciliar. Para ellos seguía siendo el muchacho del barrio, el carpintero, el hijo de José y María, no el Mesías, no el hacedor de milagros, sino no el enviado de Dios, sino simplemente el carpintero, el hijo de María. En lugar de honrarlo, dice aquí que se ofendieron por él. Se ofendieron por lo que él estaba enseñando en la sinagoga. Este rechazo no fue intelectual, fue un rechazo personal. Ahora, nosotros cuando leemos este pasaje, a nosotros tal vez nos sorprende. Pero ¿cuántas veces nosotros rechazamos a Jesús? Cristianos y no cristianos. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos rechazamos la autoridad de Jesús sobre nuestras vidas? Y a veces vemos lo que dice la Biblia, vemos los mandatos de nuestro Señor Jesucristo y no hacemos lo que Él nos mandó a hacer. ¿Sabe usted que esa es una forma de rechazo? Sí, Señor, es como cuando nuestros padres nos decían algo y nosotros le decíamos, sí, ya voy, y nunca lo hacías. Es una forma de ignorar, es una forma de rechazar la autoridad.
Y muchas veces también nosotros, si no hemos entregado nuestras vidas a Cristo, cada vez que se nos habla la palabra de Dios y nosotros no entregamos nuestra vida a Cristo, y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice la verdad, de alguna u otra manera nosotros estamos rechazando a Jesús. Y ese rechazo, mis queridos hermanos, no es algo producente para nuestras vidas, no es algo bueno, no es algo positivo. En lugar de recibirlo, de sentirse orgullosos de él, se ofendieron por él. No rechazaban el mensaje por falta de verdad, rechazaban al mensajero por la familiaridad que tenían con él. No podían aceptar que alguien común para ellos fuera usado por Dios de manera extraordinaria. Y Jesús dice aquí el versículo 5, al ver la falta de fe, no se impuso, no discutió ni luchó por probar su valor. En vez de eso, Jesús dijo, si estos no me quieren rechazar, si estos no me reciben y me rechazan, de todas formas yo voy a seguir adelante. Cuando nosotros somos rechazados de una u otra manera, tenemos la tendencia como seres humanos a desanimarnos. Ya no queremos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Ya no queremos hacer más lo que pensábamos que íbamos a hacer. Ya cuando estábamos estudiando, si estábamos estudiando para alguna cosa, estábamos queriendo tener una carrera y nos rechazaron o nos sentimos rechazados, ya no queremos estudiar más. Si estamos sirviendo al Señor en algo, ya no queremos servir en eso porque al fin y al cabo me dijeron que no soy muy bueno para esto. Y nos desanimamos. Pero Jesús, en vez de desanimarse, en vez de él de ponerse triste, en vez de eso siguió hacia adelante. Después dice en los versículos 7 al 13 que siguió sanando a los que estaban dispuestos. Él continuó enseñando, dice el versículo 7 al 13, nos enseña que continuó enseñando en las aldeas cercanas a Nazaret, y luego lo empoderó a los discípulos también, enviándolos de dos en dos. Todo eso está ahí en sus bosquejos, del versículo 7 al 13. Y dice que continuó él con la misma misión. O sea que el sentirse rechazado no lo desanimó. Continuó porque él entendía a qué Dios lo había llamado. En este pasaje nos enseña algo profundamente importante. Incluso Jesús fue rechazado. Y aunque fue rechazado, él no perdió el ánimo, siguió adelante. No porque no fuera digno fue rechazado, sino porque los corazones de las personas que estaban ahí estaban cerrados para él. Cuando nuestros corazones están cerrados, rechazamos a Jesús. Cuando los corazones de las personas que nosotros conocemos nos rechazan a nosotros, quiere decir que tienen cerrado el corazón hacia nosotros. Y si Jesús fue rechazado en su propio pueblo, entre su propia gente, ¿creen ustedes que nosotros también podríamos esperar rechazos algunas veces de otras personas? Si Jesús mismo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, fue rechazado, ¿por qué nos sorprendemos nosotros y nos desanimamos cuando alguien nos rechaza? Aquí está la diferencia en cuanto al rechazo. Jesús no permitió que el rechazo lo definiera. Lo utilizó más bien, utilizó el rechazo como combustible para seguir adelante. Y no solamente lo hizo él. Vamos a ver en un momentito aquí que también lo hizo con sus discípulos. Él estaba siendo rechazado, ahora él va a tomar esa oportunidad para enseñarle a los discípulos que en la vida del ministerio que ellos van a llevar a cabo, en muchas ocasiones ellos también serían rechazados. Y por eso es que del versículo 7 al 13 les dice, vayan a predicar, y los manda de dos en dos. Y les dice, no lleven absolutamente nada, pero donde entren y sean recibidos, oren y bendigan esa casa. Y donde no los reciban, o sea, donde los rechacen, ¿qué les dice que tienen que hacer? Sacúdanse los pies, dejen el polvo ahí. Dejen el polvo atrás. Dejen el polvo del rechazo atrás y ustedes digan, no me recibiste, no hay problema, yo sigo adelante. Siguiente.
No me recibe, me sacudo otra vez, siguiente, hasta cuando me reciban. Jesús les enseña a sus discípulos la importancia de no rendirse solo porque se sintieron rechazados. Yo creo que esta es una tremenda lección para nosotros, hermanos, porque muchas veces nosotros con mucha facilidad nos podemos desanimar de cualquier cosa cuando nos sentimos rechazados. Jesús no permitió que el rechazo lo definiera, lo utilizó como combustible para seguir adelante. Y eso nos lleva a la pregunta importante: ¿qué podemos aprender nosotros del ejemplo de Jesús? Hoy quiero que veamos 7 lecciones prácticas y poderosas. Cada una de ellas está en sus bosquejos. 7 lecciones prácticas y poderosas que nos enseñan a cómo responder al rechazo. Escúchame bien, hermano y hermana. Cuando alguien te rechace, dentro o fuera de la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, cuando alguien te rechace, aprende de lo que Jesús nos enseña en este pasaje. Lo primero que Jesús nos enseña en este pasaje, en el versículo 1, en el versículo 3, Jesús nos enseña aquí que el rechazo puede venir de los más cercanos a ti. De los más cercanos a ti. O sea, no te sorprendas de ser rechazado. Nunca, nunca. El ser humano, somos pecadores. Y como pecadores muchas veces hacemos cosas que son dolorosas hacia otras personas. Y te voy a hacer una pregunta. Te podría hacer la pregunta: ¿cuántas veces te han rechazado a ti? Y hacerte sentir como la víctima. Pero no te quiero hacer sentir víctima. Quiero preguntarte: ¿cuántas veces tú has actuado de forma en que rechazas a otras personas? ¿Cuántas veces eres tú el que haces de lado a unas personas porque tal vez no se ven como tú, no son tan inteligentes, o no tienen tanta educación, o tienen otro nivel social? Y te llamas hijo o hija de Dios. Pero muchas veces nosotros rechazamos a otras personas. El rechazo muchas veces puede venir de personas que menos esperamos. Y él no se lo esperaba. Él estaba sintiendo el rechazo de su familia, pero también de la comunidad. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, etcétera, etcétera? Les dice todos los nombres de sus hermanos. Jesús regresó a su ciudad natal. Uno pensaría que sería recibido con apoyo, con celebración, pero en lugar de aplausos, ¿saben lo que encontró? Encontró sospechas y rechazos. Estaban bien sospechosos de él. No lo querían recibir. La gente no negó la sabiduría de Jesús. Lo vemos en el versículo 1 y 2. En el versículo 2 especialmente. Simplemente que no pudieron aceptar que alguien tan común a ellos, tan familiar a ellos, fuera usado por Dios. A veces hay personas que no pueden creer que tú seas cristiano. Dicen: no, si eras malo, ¿cómo es que cambiaste? Es que Jesús tiene el poder para cambiarnos. Mire que ser rechazado, hermanos, por los que te conocen duele más porque ataca directamente tu identidad. Duele mucho. ¿Cómo te afecta? Puede afectar, como dije anteriormente, tu confianza. Empiezas a dudar de tus habilidades, tus decisiones, empiezas a dudar de tu llamado. Las heridas más profundas muchas veces vienen de quienes más cerca han estado de nosotros. Familia, amigos, compañeros de infancia. ¿Por qué? ¿Por qué duele más? Porque recuerdan quién eras y no quién Dios está formando en ti. Recuerdan ellos quién eras en el pasado y no se ponen a ver qué es lo que Dios está formando en tu vida hoy en día. Y por eso hay personas que te rechazan. Dicen: ¿por cómo te voy a escuchar a ti hablarme de Dios? La gente de Nazaret veía a Jesús simplemente como el hijo del carpintero, no como el hijo de Dios. Y cuando las personas muchas veces conocen tu pasado, pueden rechazar tu presente. Pero eso no quiere decir que Dios también lo hace.
Dios no rechaza tu presente. Dios está trabajando en tu presente. Tú no eras lo que fuiste hace un año, lo que fuiste hace 10 años. Tú eres lo que Dios está haciendo en tu vida. Que de hecho, lo que tú le permites a Dios que haga en tu vida. Eso es lo que tú eres hoy día. Tú no tienes que preocuparte más por tu pasado, tienes que preocuparte por cómo estás viviendo el presente, porque de cómo estás viviendo el presente depende lo que vayas a hacer en tu futuro. Y es Dios el que está haciendo la obra. Una segunda cosa que quiero que veamos. No solamente a veces nos sentimos rechazados por la gente que menos esperamos, pero número dos, la gente que a menudo la gente rechazan lo que no entienden. Muchas veces la gente rechazan lo que no entienden. Es por eso que dijeron ellos ahí en el versículo 2, ¿dónde obtuvo tales cosas? No entendemos. La gente se maravillaba de las enseñanzas de Jesús, pero esa admiración pronto se convirtió en ofensa. Dice ahí en el versículo 4 y 5 que se ofendieron porque no podían explicar ni controlar. En el versículo 3 también dice que se ofendieron. En lugar de dejar que el asombro los llevara a la adoración, dejaron que la confusión los llevara a la crítica. Y muchas veces eso es lo que nos lleva a nosotros a rechazar a la gente o a la gente a rechazarnos a nosotros. La confusión los lleva a la crítica en vez de llevarlos al asombro de ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando Dios se mueve de maneras que desafían las zonas de confort o las expectativas de las personas, el rechazo puede seguir a eso. Esto sucede muchas veces dentro de las iglesias, en las familias, en los lugares de trabajo. Y yo te quiero decir con todo el corazón, hermano y hermana, no te desanimes cuando otros no te entiendan lo que Dios está haciendo en ti. No te desanimes. Mucha gente no va a entender lo que Dios está haciendo en ti. A veces las personas a tu alrededor no van a entender tu crecimiento. A veces las personas a tu alrededor no van a entender tu pasión ni los cambios que Dios está haciendo en tu corazón. Y pueden cuestionar tus decisiones, pueden cuestionar tu llamado, incluso pueden cuestionar tu carácter. Porque no ven lo que realmente Dios está haciendo en ti, entonces no lo pueden entender. Ahora, quiero decirte por qué no te debes de preocupar, porque no necesitas la aprobación de los seres humanos para caminar en obediencia. Solo necesitas la aprobación de Dios. Esa es la aprobación que tú debes de buscar. A veces nosotros nos desanimamos cuando somos rechazados porque estamos buscando la aprobación de las personas. No debemos de buscar la aprobación de las personas. Debemos de buscar la aprobación de Dios. Tu trabajo no es hacer lo que las personas vean. Tu trabajo es mantenerte fiel al llamado que Dios te está dando. Esa es tu obligación. No sé, cuando las personas no entienden algo, normalmente rechazan. ¿Alguna vez has actualizado tu teléfono, tu computadora? Y cuando actualizas tu teléfono, tu computadora y alguien te dijo, no me gusta la nueva versión de esto, es muy diferente. Lo que las personas a menudo resisten es lo que no pueden explicar. Y por eso dicen, no, ese teléfono no, esa computadora no. No es que no quieren, es que no lo entienden. Y mejor lo rechazan. La gente rechaza lo que no entiende. Número 3, el rechazo no cancela tu propósito. Noten una cosa aquí en el versículo 4. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. O sea, en mi propia tierra, mi propia gente es la que me rechaza. Pero él no perdió su propósito. Aun cuando te sientas rechazado, hay un propósito que Dios tiene en tu vida y tú tienes que seguir adelante. Jesús reconoce el rechazo en esta ocasión, pero no cuestiona su identidad. Él sabe quién es y para qué fue enviado. El rechazo de la gente no cambia el llamado que Dios está haciendo en tu vida. Cuando las personas dudan de ti, cuando las personas te critican o desestiman el llamado que Dios ha hecho en tu vida, eso no cambia lo que Dios ha declarado sobre tu vida.
Dios ha declarado cosas positivas sobre tu vida, aparte de lo que la gente diga. Cuando Dios ha declarado algo sobre tu vida, el llamado de Dios, mis queridos hermanos, permanece. El llamado de Dios permanece. Tú sabes que antes de yo ser pastor, este año tengo 28 años, cumplo 28 años en el pastorado. Pero yo recuerdo que más o menos 1 o 2 años antes de yo tomar mi primer pastorado, nunca me olvido de que llegó un hermano cerca de mí y por algo sumamente insignificante me dijo: yo quiero hablar seriamente contigo, y hizo una cita conmigo, fuimos, estuvimos platicando y lo primero que me dijo es: solo te quiero decir que nunca vas a poder ser pastor. Ya pasaron 28 años. Dios me ha dado el privilegio de fundar 7 iglesias. Y cuando me dijo eso, le dije yo: ¿pero por qué me dices esto? Por esto, esto y esto. Tú nunca vas a ser pastor. Yo le dije: está bien. Pero yo no permití. Yo sabía lo que Dios me estaba llamando a hacer. Cuando has sido rechazado, el rechazo no cancela tu propósito. Tú tienes que mantenerte firme, y si estás convencido a lo que Dios te ha llamado, continúa adelante. Sigue adelante, porque es Dios el que te está llamando a eso. Tenía yo 26 años, hoy tengo 54. Y doy gracias a Dios por el proceso, por los procesos por los que Dios me ha pasado. Cuando las personas dudan de ti, te critican y te desestiman, eso no cancela tu llamado. El llamado de Dios permanece, aun cuando los demás puedan poner dudas en ti. Número 4, Jesús no permitió que el rechazo lo desanimara. Versículo 5. Y no pudo hacer nada, no pudo hacer ahí ningún milagro, dice el verso 5, solo sanó a unos pocos. Eso quiere decir que aún así continuó haciendo algunas cosas. No se desanimó totalmente, continuó, aunque eran unos pocos, aquellos que sí creían, continuó, y a esos pocos comenzó y sanó a algunos de ellos, sobre los cuales él puso sus manos. O sea que él continuó adelante. Nuevamente, lo he repetido varias veces durante este tiempo: no te desanimes cuando has sido rechazado, continúa con el llamado que Dios ha hecho en tu vida. Jesús continuó. Si lo que tú quieras que sea que Dios te ha llamado a hacer, o lo que tú hagas en tu vida, aunque hayan personas que te dicen: tú no sirves para esto, o no la haces ya, o algo te descalifica, no le creas a nadie, créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Porque cuando permites que el rechazo te desanime, eso te puede llevar al aislamiento, a la depresión. Eso te puede llevar muchas veces a dudar del valor que Dios te da como ser humano. Y aquí está una buena noticia: Dios te ve y te acepta, y Dios es el que te escoge. Podemos muchas veces, aun cuando las personas te rechazan, Dios sigue afirmando tu identidad. Dios sigue afirmando tu propósito y tu valor, como lo hizo con Jesús en esta ocasión y con sus discípulos. Nunca fuiste creado para vivir buscando la aprobación de las personas. Deja de buscar la aprobación de las personas. Nos desvivimos muchas veces buscando que le caigamos bien a todo mundo. Deja de vivir de esa manera. Nunca vas a agradar a todo mundo. ¿Te acuerdas aquel dicho que dice: no somos qué? Monedita de oro para caerle bien a todos? Y yo muchas veces digo esto: como pastor, hay gente que me ama y me lo demuestran. Hay gente que me odia, porque hay gente que no le gusta que uno le diga la verdad. Hay otros que dicen: por favor, dígame la verdad. Prefiero la verdad y que duela, pero quiero la verdad.
Pero no fuiste creado para vivir buscando la aprobación de las personas, sino viviendo desde la aprobación de Dios. Es más, un maestro no deja de enseñar solo porque un estudiante no quiere escuchar. Un maestro invierte en los que están listos para aprender. Jesús hizo lo mismo. No querían escucharlo. Él se fue de la sinagoga. ¿Y para dónde se fue? Para las otras aldeas. Y se fue a las otras aldeas. Es más, le dijo a los discípulos: nos rechazaron allá, ahora estamos tan animados porque nos rechazaron que nos vamos a ir de dos en dos. Y él se fue por un lado y los mandó a ellos de dos en dos, y fueron a predicar, fueron a sanar, fueron a evangelizar, hicieron grandes cosas y regresaron. Y dieron el reporte al Señor, y él dijo: a mí nadie me va a desanimar a lo que Dios me ha llamado. Número 5, no te quedes donde no eres recibido. Si alguien no te recibe, no te estanques en ese lugar. Si alguien no te quiere en su vida, continúa hacia adelante, porque Dios tiene algo para ti. Ahí no lo querían al Señor Jesús. Y a veces aferrarnos a lugares o aferrarnos a personas que no nos valoran pueden distraernos del lugar donde Dios quiere tenerte hoy en día, o con la persona que Dios quiere tenerte hoy en día. No desperdicies tu llamado tratando de forzar puertas que Dios no está abriendo. Jesús no forzó puertas. Jesús dijo: no me quieren aquí, me voy. En otro lado me van a valorar, en otro lado me van a querer. Y eso fue lo que Jesús hizo. ¿Alguna vez has usado el GPS, el mapa electrónico en tu teléfono? El mapa electrónico te dice, a veces te vas por la ruta equivocada y te dice otra ruta, otra ruta. Yo mejor le pongo en mudo. No me gusta escuchar a esa mujer. Me habla mucho y digo yo: no, hombre, me vuelve loco. Otra ruta, creándote otra ruta. Y te quedas parado ahí frente al camino bloqueado, o sigues la otra ruta. No te quedes parado frente al camino bloqueado. Sigue la otra ruta, por algo te está mandando por otra ruta. Jesús no se quedó atrapado en el rechazo, mis hermanos. Jesús se movió hacia donde había recepción. Número 6, cuando enfrentes el rechazo, aprende a confiar en Dios. No confíes en ti mismo ni en los demás. Confía totalmente en Dios. Confía en Dios, Él no te va a fallar. La gente te va a fallar, a Jesús le fallaron. Es más, cuando Jesús mandó a los discípulos, les dijo: no lleven nada. Los que los rechacen no les van a dar nada, pero los que no los rechacen, eso les van a dar de comer. Es más, no lleven más que una ropa, una mudada de ropa, la que llevan puesta. En vez de llevar 2 pares de sandalias, lleven un par de sandalias, les dijo. Aquellos que los reciban los van a apoyar. Jesús acababa de ser rechazado y le enseñó esto mismo a los discípulos. Y acuérdate de una cosa: no necesitas que todos te reciban en la vida, solo aquellos que Dios ha preparado, aquellos que Dios quiere en tu vida. Y por último, número 7, cuando no te reciban, no solamente no te quedes donde no te reciben, pero cuando no te reciban, cuando quieres hacer algo por alguien y no recibe lo que quieres hacer, sino que lo rechazan. Cuando no eres bienvenido a un lugar, aprende a hacer esto: sacúdete el polvo y sigue adelante. No, pero es que ahora que soy cristiano me rechazaron, estoy desanimado. No te desanimes, sacúdete el polvo y sigue adelante. La gente tú no vas a vivir tu vida por lo que la gente quiere, tú vas a vivir la vida por lo que Dios quiere para ti. Es Dios el que ha puesto estas cosas en tu vida. Jesús les dice a sus discípulos: no lleven nada, ustedes dependan de Dios. Al llevar el rechazo, cuando tú no sueltas el rechazo, al llevar el rechazo a la próxima asignación,
lo que estás haciendo muchas veces es que solamente te estancarás. Llevar el rechazo a la próxima temporada de tu vida, lo único que va a hacer es pesarte. Deja el rechazo atrás. No permitas que el dolor de ayer te impida ver lo que Dios quiere hacer mañana. Lo voy a volver a decir una vez más. No permitas que el dolor de ayer te impida ver lo que Dios quiere hacer mañana. No cargue con el peso del rechazo, mi querido hermano y hermana. No lo lleves a tu próxima asignación que Dios tiene para ti. Sacude el polvo y confía en que Dios te guiará hacia donde Dios quiere llevarte. Concluyo diciendo que este pasaje nos enseña que Jesús fue rechazado, pero también nos enseña que Jesús no se detuvo. Siguió enseñando, siguió sanando, siguió enviando a otros a hacer lo mismo que Él estaba haciendo. Si tú has sido herido por el rechazo, yo quiero que recuerdes esto. Jesús sabe lo que se siente, Jesús te entiende. Pero también nos muestra Jesús cómo podemos vencer nosotros el rechazo. Así que hoy hazte 3 preguntas. ¿Dónde he estado cargando el rechazo en mi vida? ¿Has estado cargando rechazo en tu vida? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿A quién necesitas perdonar? Porque cuando alguien te ha rechazado, te has sentido herido, y mientras tú no perdones, tú sigues siendo esclavo de esas heridas. ¿Hasta dónde vas a permitir eso? ¿Qué cosa estás retrasando en tu vida por temor a la opinión de otros o al rechazo de otros? Y deberías de preocuparte nada más de la opinión de Dios. Sacúdete el polvo, no dejes que el rechazo te defina, sino más bien deja que Dios te refina, que refine tu vida, Dios, y no que otros te definan. Perdona, suelta, y si tienes que pedir tu perdón, pide perdón y suelta. El rechazo no te debe de parar. Jesús nos mostró esto, y es por eso que hoy día, Padre, te damos gracias, porque tú nos das el ejemplo en tu palabra. Tu palabra nos enseña cosas tan preciosas como estas, donde nos enseña que no debe de ser el rechazo el enfoque de nuestras vidas, sino más bien lo que tú estás haciendo en nosotros hoy. Padre, te pedimos, Señor, que en esta preciosa mañana nosotros podamos salir de este lugar y de dejar el peso. Ese peso que cargamos muchas veces de cuando otros nos han dicho no eres lo suficientemente bueno, porque tú estás sobrando en mi vida. Cuando otros nos han dicho tú nunca vas a poder hacer esto, y hoy en día, Señor, tú te estás manifestando en nuestras vidas y a través de nosotros en la vida de otros. Señor, no importa cuánto rechazo el mundo nos dé, no importa cuánto rechazo recibamos de otras personas, sabemos que tú nos aceptas y no nos rechazas. Y es por eso que nuestra confianza solo debe de estar en ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por cada persona que está aquí. Y te pido, Señor, antes de concluir en esta mañana, que si aquí en medio de nosotros hay personas que te han rechazado tu mensaje y no han querido entregarse a ti, que hoy eso termine. Que ninguna persona que esté en este lugar presente te rechace más, sabiendo que tú siempre quieres lo mejor para cada uno de nosotros, que tú cuidas de nosotros, que tú nos amas y nos das el aire que respiramos cada día.
Bendícenos, Señor. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Vamos a cantar un canto más y quedar despedidos el día de hoy. No se olvide de saludarse unos con otros después de nuestra despedida. No se olvide de no salir corriendo. Acuérdese siempre de dar gracias a Dios por cada una de las personas que estamos en este lugar. Y el próximo domingo, como siempre, le animamos a invitar siempre a otra persona. El próximo domingo tenemos a un invitado de una de nuestras iglesias en Orange. Yo voy a estar aquí, pero tenemos un invitado y ustedes espero que estén aquí para apoyar a esa persona que viene a llevarnos en la palabra del Señor el próximo domingo. Dios los bendiga. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has dado. Llévanos, Señor, con bien a nuestros hogares. Y te pedimos, Señor, que en este día tan especial tú bendigas a cada mamá que está aquí presente. Aquellas que no están, Señor, bendícelas de igual manera. Y aquellos que no tienen a su mamá, Señor, te pedimos que les des consuelo, aliento en sus corazones, sabiendo, Señor, que nuestra esperanza está en ti. Llévanos con bien, Señor, y que podamos poner en práctica las cosas que hemos escuchado esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice: amén. Mamás, Dios les bendiga, mamás. Ese aplauso que sea para las madres. Y cuando salgan por la puerta de atrás todas las mamás, de hecho todas las mujeres, aunque no sean mamás, porque algún día, las que no son, algún día lo van a hacer, y las que no, a veces han adoptado hijos
por ahí, ¿verdad? De la iglesia. Y ahí les tenemos un regalito al salir a su mano izquierda, ¿ok? Así que espero que lo disfruten. Es algo pequeño, pero es algo que la iglesia lo ha hecho con todo el corazón. Dios les bendiga, mamás. Disfruten su día maravilloso.